Bien, ahora vamos a aprender la estructura atómica. Saber cómo distinguir, bueno, nosotros sabemos que el átomo finalmente está compuesto por partículas positivas, partículas negativas, pero también partículas neutras, partículas, ¿cierto?, que no tienen carga. Lo primero que tenemos que saber del átomo, obviamente, es cómo determinar las cantidades que hay según cada elemento de la tabla periódica. Primero, vamos a la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros podemos, si ustedes tienen ahora al acceso cierto de ustedes a la mano una tabla periódica o pueden googlear una ahora, se van a dar cuenta que cada elemento químico de la tabla periódica tiene dos numeritos. Generalmente aparecen así. Generalmente aparece acá un número, por ejemplo, acá aparece 1 y acá abajo aparece otro número que dice 1,008. Acá, por ejemplo, aparece 8 y acá aparece 16,00 y algo. 2 parece. ¿Ya? Bien, ¿qué significan estos números? Estos números tienen ciertos nombres. ¿Cuáles son los nombres de estos números? Este de acá se conoce como el número atómico. ¿Ok? Número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico no es nada más ni nada menos que la cantidad de protones que tiene un átomo. ¿Qué son los protones? Los protones son las partículas con carga positiva que tiene un átomo. Si yo dibujo un átomo, según el modelo de Rutherford, ¿ya? En el núcleo nosotros encontramos los protones, que son carga positiva, y los neutrones, que no tienen ninguna carga. Y en los orbitales están los electrones. ¿Bien? Entonces, los protones siempre se encuentran en el núcleo, en el centro del átomo. ¿Ok? Y estos tienen carga positiva. Entonces, como acabo de decir, el número atómico es igual al número de protones. Por lo tanto, si yo sé que el hidrógeno tiene número atómico 1, ¿cuántos protones tiene? Tiene un solo protón. Por otro lado, si yo sé que el número atómico del oxígeno es 8, ¿cuántos protones tiene el oxígeno? Justamente tiene 8 protones. ¿De acuerdo? Y bueno, como acabo de decirles, estos protones están ubicados en el núcleo del átomo. Ok. ¿Cuál es el número que está ubicado acá abajo? ¿Ya? Que si ustedes se fijan, este número es más grande que el número atómico. Quizás aquí no es mucha la diferencia, pero acá sí se nota más. Acá el número atómico es 8 y acá este número es 16. Este número grande se denomina como el número másico. Número másico. ¿De acuerdo? ¿Qué es el número másico? El número másico se llama másico porque hace referencia a la masa que tiene el átomo. Cuando yo digo, esta es la masa de algo, es lo que pesa en total, ¿cierto? Ese algo. Por lo tanto, cuando yo hablo del número másico, me estoy refiriendo al peso del átomo. Pero noten ustedes que el número másico, obviamente la lógica sería sumar protones, sumar neutrones, sumar los electrones, ¿cierto? Porque sabemos que el átomo está conformado de esas tres partículas. Entonces yo las sumaría todas y sabría la masa. Pero resulta que la masa, el número másico en realidad, corresponde a la suma de protones se simboliza así, ¿ya? Más los neutrones. O sea, la suma de protones más neutrones me da el número másico. Y ustedes se preguntarán,
Y profe, ¿qué pasa con los electrones? ¿Por qué no se consideran para sumar la masa del átomo? Aquí está la respuesta. Los electrones son partículas que son muy pequeñitas, mucho más pequeñas en comparación al protón y al neutrón. Y como son más pequeñas, su masa es más insignificante en comparación al protón o neutrón, prácticamente despreciable. La comparación es como cuando usted iba a médico, ¿cierto? Iba al pediatra y lo pesaban, a ustedes no les sacaban toda la ropa, lo dejaban seguramente con ropa interior. ¿Y por qué lo dejaban con ropa interior? Porque obviamente su ropa interior no iba a significar, ¿cierto?, 1 kilo, 2 kilos de diferencia. Es insignificante lo que pesa la ropa interior. O sea, yo no iba a pesar 1 kilo más si me dejaba o no me dejaba la ropa interior. ¿Bien? A menos que fuera de castidad, de esos metálicos, pero no aplica. Entonces, el peso, sucede lo mismo con el peso del electrón. Es que yo sume los electrones, no me va a variar mucho la cantidad. O sea, va a seguir siendo 16,00 y algo. Porque el peso del electrón es muy insignificante, es despreciable. ¿De acuerdo? Pero a pesar, y eso lo vamos a ver más adelante, a pesar de que es despreciable, es pequeñísimo, los electrones ocupan un rol muy importante. ¿Ya? Así que tomen nota. A pesar de que algo puede ser muy pequeñito, insignificante, no quiere decir que no sea importante. Bien, entonces el número másico está determinado por la suma de protones más los neutrones. Ok. El número atómico se representa con una letra, con la letra Z. Entonces, cada vez que alguien me dice, oye, el Z del oxígeno es 8, ¿a qué se están refiriendo? Al número atómico. ¿Ya? Y el número másico se representa con una A. ¿Ok? Cuando yo, por ejemplo, quiero decir, analiza el carbono, ¿ya? O analiza el nitrógeno. En las guías, en la literatura, si yo analizo un elemento solito o escribo un elemento solito, ¿ya? No como se encuentra en la tabla periódica, siempre esa X representa el símbolo químico, que en este caso, si es el nitrógeno, sería una N. N de nitrógeno. Y siempre arriba va ubicada la A y abajo se escribe la Z. O sea, siempre arriba, al lado izquierdo, se escribe el número másico y al lado izquierdo inferior se escribe el número atómico. Si ustedes revisan la tabla periódica en el nitrógeno, se van a dar cuenta que en el caso del nitrógeno, el Z es 7, voy a poner con colores, es 7, y el número másico del nitrógeno es 14. ¿Ya? Y ustedes me pueden decir, pero qué extraño, porque la tabla periódica es como todo al revés, como que el másico va abajo y el atómico va arriba. Bueno, en la tabla periódica por lo general va así, pero cuando yo lo escribo, el elemento químico lo escribo, ¿cierto?, de manera individual, solito, se tiene que expresar siempre de esa manera. Va a la izquierda, donde el A, el número másico va arriba y el número atómico va abajo. ¿De acuerdo? Y ojo con esto, que por ejemplo, si yo quiero escribir el del sodio símbolo es Na, ¿ya? En este caso el sodio está formado por 2 letras. Jamás yo debo escribirlo así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los elementos químicos de la tabla periódica que están formados por 2 letras, siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Si usted lo pone las 2 mayúsculas o las 2 minúsculas, está absolutamente malo lo que usted está escribiendo. Y obviamente, si más aún si es una evaluación, usted lo va a tener malo, lo va a tener incorrecto. ¿Ok? Siempre la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Otro ejemplo es el litio. Usted no puede escribir litio así. Ni tampoco escribir litio así. Siempre sería así. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, el helio, que es un gas noble. El helio, así. Y el número másico del helio es 4.
y el número atómico del helio es 2. Entonces, si yo lo quiero escribir, ¿cierto? Solito, quedaría de esa manera. ¿Ok? Bien, espero que le haya quedado claro entonces la diferencia entre el número atómico y el número másico. El número atómico entonces dijimos que era la cantidad de protones. En cambio, el número másico es la suma de protones más neutrones. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para calcular cómo podemos determinar protones y neutrones en algunos elementos. Y con eso vamos a terminar este capítulo. ¿Ok? Ya. Vamos a ocupar al nitrógeno, al helio y al oxígeno que recién los vimos. Voy a anotar entonces acá al oxígeno, voy a anotar acá al helio y voy a anotar acá al nitrógeno. ¿Ok? Yo acabo de decirle a ustedes que este era 16, este era 4, este era 14. Este es 8, acá es 2 y acá es 7. Entonces, vamos a determinar para cada caso el Z, el A, protones, neutrones y electrones. ¿Ok? Entonces, partamos con ¿cuál sería A? El Z. ¿Cuál sería el A? ¿Cuál sería el Z? El A y el Z. ¿Ok? Luego vamos a determinar cuáles serían los protones. Los protones. Luego vamos a determinar cuáles son los electrones. Y por último vamos a determinar cuáles son los neutrones. Ok. Entonces partamos. De estos dos, ¿cuál sería el A, cuál sería el Z? Yo les dije anteriormente que siempre el A, ¿cierto? Que sería el número másico, es mayor que el Z. Siempre. Por lo tanto, obviamente, si yo comparo entre el 8 y el 16, ¿cuál es el número más mayor? El 16. Por lo tanto, ¿cuál es el A? ¿Cuál es el número másico? 16. El Z, por ende, es el número más pequeño. ¿Cuál sería el Z acá? El 8. ¿Cuál es el número de protones? Nosotros dijimos que el número atómico corresponde al número de protones. Por lo tanto, si yo sé que mi número atómico es 8, ¿cuál va a ser mi número de protones? Justamente va a ser 8. Y aquí viene la pregunta, ¿y cuál es el número de electrones? Pues bien, sepan ustedes que todos los elementos que están en la tabla periódica, descritos en la tabla periódica, se encuentran de manera neutra. ¿Qué quiere decir neutra? ¿Qué quiere decir que la carga tiene la misma cantidad de carga? O sea, si tengo 3 cargas negativas, voy a tener 3 cargas positivas. De tal manera que se neutralizan. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 8 protones, que vendrían siendo nuestras 8 cargas positivas. Por lo tanto, como yo sé que todos estos elementos que están aquí están neutros, quiere decir que la misma cantidad de carga positiva es la misma cantidad de carga negativa. Por ende, en este caso, si tengo 8 protones, ¿cuántos electrones voy a tener? 8. ¿Por qué 8? Porque obviamente estos elementos que están acá están neutros. ¿Cómo sé yo eso? Porque no hay nada que me indique que no estén neutros. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos están neutros. Después vamos a aprender a diferenciar cuando no están neutros. ¿Ok? Pero, como están neutros, siempre un elemento, y tomen nota, un elemento neutro siempre tiene la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa. Porque obviamente de esa manera se neutralizan. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, ¿cómo calculo el número de neutrones? Si ustedes recordarán, nosotros dijimos que el número másico, ya que era A, era igual a la suma de protones. Voy a dejarlo un poquito más chiquitito para hacer el cálculo acá abajito. Ya, dijimos que era la suma de protones más neutrones. ¿Cierto?
En otras palabras, sería la suma de Z más N. ¿Por qué Z más N? Porque nosotros dijimos que el protón es lo mismo que el número atómico. ¿Ya? Ok. Si yo quiero saber la cantidad de neutrones, ¿cómo lo haría? Matemática. Restaría este con este. ¿Sí o no? Claro, porque si yo sé que el total es igual a protones más neutrones, al total le resto los protones y me va a dar los neutrones. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Vamos a reemplazar. ¿Cuál es mi Z? Sería acá. A menos Z. ¿Bien? Así sería. Al másico le resto el número de protones, o también puede ser aquí, ¿cierto? Protones. Al A yo le resto el número de protones y me va a dar los neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería 16 menos 8. ¿Cuánto me darían los neutrones? 8. Y ahí está mi número de neutrones. Por lo tanto, tomen nota. Siempre para sacar el número de neutrones, yo resto este con este otro. El A lo resto con el Z. ¿De acuerdo? Vamos rápidamente entonces con los últimos ejercicios. Vamos con el siguiente entonces. Acá sería 4, ¿cierto? Porque sabemos que es el número más grande. Acá sería 2. Acá sería 2. Acá sería 2, porque obviamente está en estado neutro. Y acá saco la resta. Este con este, nuevamente me da 2. Vamos acá. Acá sería, ¿cuánto es la? 14. El Z sería 7. Protones sería 7. Electrones sería 7, porque obviamente está en estado neutro. Tienen que tener la misma cantidad. Y neutrones sería 7, porque si resto esto con este me da 7. Y aquí usted me puede decir, oh, siempre como que es la mitad del otro. La cantidad de neutrones siempre es como la misma de protones. En estos casos coincidió. Pero vamos a ver otros casos donde no precisamente coincide. Ya, quiero que les quede claro entonces cómo calculamos. El A y el Z son los números que nosotros vimos allí. Siempre el A es más grande que el Z. El protón corresponde a la misma cantidad del Z. Y el electrón, en este caso, para estos tres casos, ¿cierto? Que son elementos neutros, o más bien dicho, para todos los casos de los elementos neutros, la cantidad de electrones, aquí lo voy a anotar, la cantidad de electrones va a ser igual siempre a la cantidad de protones, solo si están en estado neutro. ¿De acuerdo? Esos van a ser iguales siempre y cuando el elemento esté en estado neutro. Ok. Vamos con otro caso. Vamos con el caso, por ejemplo, del cloro. El cloro. El cloro tiene un número másico 35 y un número atómico 17. Entonces vamos a calcular. Acá sería el A, el Z, protones, electrones, neutrones. ¿Cuál sería el A? El número más grande, ¿cierto? 35. El Z, el número más pequeño, 17. Protones, sabemos que igual a Z, 17. Electrones, como está neutro, sabemos que 17. Usted seguramente estará preguntando, ¿la profesora me dirá a mí cuándo está neutro? Vamos a ver en el siguiente capítulo después cómo diferenciar los que no son neutros. Neutrones, ¿qué hago? Resto este con este otro. 35 menos 17. ¿Cuánto me daría? 18. Y ahí usted se fija que es distinto a los casos que vimos delante. Ya no es como la mitad. Acá sería 18. Y ahí tienen algunos ejemplos de cómo calcular, ¿cierto?, las partículas que componen un átomo. Consejo, hagan esto, tal vez mucho lo que les voy a pedir, pero con cada uno de los elementos de la tabla periódica. Por lo menos con los primeros 50.
Oh, wow. Pero hágalo. Calculen, ¿cierto?, la cantidad de neutrones para cada uno. Ustedes se dan cuenta que los números que aparecen en la tabla periódica son números decimales, pero pueden trabajarlo, aproximarlos, ¿cierto?, y dejarlos como número entero. No hay ningún problema. De esa manera es más fácil, ¿cierto?, sumar y restar. Pero hagan este ejercicio de poder calcular protones y neutrones con los elementos, al menos los primeros 50 elementos de la tabla periódica, y para ustedes va a ser súper, ¿cierto?, después familiar poder hacer este ejercicio. Los dejo invitados entonces para que veamos el siguiente capítulo, que es cómo diferenciar los elementos que no son neutros. Y que a todo esto le voy a dar un adelanto. Se denominan iones. En el otro capítulo vamos a ver entonces los iones, cuáles son sus características y obviamente cómo determinar los protones y los electrones en los iones.